Pero yo estoy perdido. Pero dije, sí. Vos a ver, gracias por venir. Vos que sos médico, Gracias. Sento un profondo disprezzo per lo Io Stato. credo che lo Stato Io sia il ritengo nemico. che lo Stato sia il Io credo nemico. che Io lo penso Stato che es lo una Stato asociación sia criminal. un'associazione criminale. Claro, es decir, Claro. claro, Sì, exactamente. ma assolutamente De hecho, sì, di fatto el sì. Estado es Ma una di fatto lo asociación Stato criminal è un'associazione donde criminale un conjunto in de cui políticos un insieme di politici se ponen de acuerdo si mettono d'accordo en utilizar el e monopolio de la decidono violencia di utilizzare para robar il monopolio los per recursos rubare del sector le privado. risorse del settore De hecho, privato. Esto es maravilloso lo que pasó. Por eso di la orden de bajar la ley. Porque los dejé en evidencia quiénes son las castas, quiénes son los corruptos, quiénes son la mugre de la política, quiénes son los que arruinan a los argentinos. Ahora, Y fíjese esto, sí. fíjese esto. Porque nosotros ahora le cortamos a la provincia las transferencias, por ejemplo, en transporte. Sí. Algo que nosotros habíamos avisado. Si nosotros Pero recibió no nos muchas permitían críticas, avanzar, no, peor son las críticas que están recibiendo los gobernadores. El gobernador de Córdoba llorando por 20.000 millones de pesos, digamos, de los subsidios, y sucede que paga en pauta oficial 27.000 millones de pesos. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa, digamos, al gobernador de Santa Fe. Es decir, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar quiénes votan en contra de la gente, en favor de los privilegios de la política, y dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay, digamos, en las distintas provincias con los gastos que hacen. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo. Ahí lo veían al presidente Javier Milei, que está en vuelo de regreso desde Roma y va a aterrizar mañana temprano en la Argentina. En un viaje que en Roma, en el Vaticano, tuvo para Javier Milei todo un contenido especial. Y ahora van a ver... efectivamente, el Papa lo recibió por más de una hora, fueron todos gestos cordiales, amables, una reconciliación respecto a lo que habían sido en su momento las críticas durísimas, los insultos del Milei candidato y después también del Milei presidente electo con el Papa Francisco. Pero sin duda, Milei mostró que sabe pisar el freno. Y que sabe, si se quiere, desdecirse cuando efectivamente es necesario. Y en este caso no hay duda de que para Javier Milei era necesario tener una buena sintonía, una buena relación con el Papa Francisco. A ver si podemos tener algunas imágenes de las que difundió hoy Casa Rosada, de los videos que difundió del encuentro con el Papa, ¿no? Donde también hubo algunos diálogos que también filtró la televisión vaticana y efectivamente mostraron una muy pero muy buena sintonía. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De cómo Milei, cuando es necesario, insisto,
pisa el freno. Lo mismo le había pasado con Patricia Bullrich. ¿Qué peor se le puede decir a una persona montonera, asesina, tiradora de bomba en los jardines de infantes de los niños? Y después, 2 días después, 3 días después, la llevó de ministra a su gabinete. Y en el caso del Papa, bueno, todos saben los insultos y las barbaridades que dijo Milei. Y no solamente el Papa lo recibió con mucho afecto, sino que eso se saldó rápidamente. Milei pidió disculpas y el Papa le dijo pecados de juventud. Palabras más, palabras menos. Y siguió adelante. Uno tiene la impresión de que, ahora vamos a hablar con alguien que conoce mucho al Papa Francisco, que el Papa contiene a los presidentes argentinos que ve en situaciones difíciles por delante, ¿no? Cristina, en esos 2 últimos años de gestión, 2013-2015, después de todos los desaires que le había hecho el kirchnerismo al Papa, fue recibida en varias ocasiones por el Papa, y los que conocen al Papa dicen que no es que el Papa se había hecho kirchnerista, sino que buscaba contener hasta emocionalmente a la entonces presidenta para que no colgara los botines. Recuerdan que en ese momento Cristina, que pierde la elección de medio término en 2013, empieza a denunciar golpe destituyente por todos lados y demás, y había dudas si llegaba al 2015. Y hay quienes dicen que en este caso ha mostrado una contención enorme a Javier Milei y no un apoyo directo a sus políticas, pero sí un apoyo a él como persona, como presidente de los argentinos. Que lo último que quiere el Papa es tener un problema en la Argentina, y considera que, en todo caso, que Javier Milei necesita el apoyo. Fíjense que fue muy despectivo en su momento con Mauricio Macri, a quien recibió de mala gana 22 minutos, pero era un hombre del establishment, a quien consideraba que era parte del poder, ¿no?, permanente de la Argentina. No lo veía en riesgo a Mauricio Macri. Tampoco recibió nunca a Sergio Massa, pero a Milei le ha concedido más de 70 minutos, tengo entendido, de audiencia, y en un tono, si se quiere, muy, pero muy cordial. Algunos libertarios distribuían esto y decían, bueno, para que vean los kirchneristas, el Papa se dio vuelta, y otros decían, bueno, esto es la muestra de cómo el presidente, hay que tomar con pinzas la palabra presidencial, que el presidente puede decir los insultos más grandes de una persona, pero después recalcula cuando es necesario. Le pasó con Bullrich, le pasa con el Papa, le pasará con los gobernadores, dialoguistas con los cuales está en guerra, ahora vamos a ver. ¿Y qué pasa con Mauricio Macri? Que es el otro tema que vamos a hablar, porque mientras está ocurriendo esto, mientras regresa Milei, hay un operativo muy fuerte del expresidente Macri por tratar de desembarcar en el gobierno, intervenir el gobierno de Javier Milei, y por ahora Milei resiste y quiere marcar la cancha de ese eventual acuerdo político con Mauricio Macri. Bueno, Javier Calvo, Milei y el Papa. Milei y el Papa. Ayer se prodigaron muchos cariños, sonrisas, te cortaste el pelo, un gran abrazo se dieron después de cosas muy feas que el hoy presidente le había dicho en el pasado, y hoy se ratificó esa buena onda en la audiencia privada oficial, récord para el papado de Jorge Bergoglio, en relación con un presidente al que recibe más de 22, 23, 25 minutos, que es lo usual en una audiencia oficial. A Cristina la había recibido como 2 horas, pero era una audiencia privada, no era oficial. Esta es oficial. Bueno, lo que contaron fuentes cercanas a Milei y fuentes cercanas al Vaticano es que de alguna manera se extendió también porque los dos estaban predispuestos a hacer tabula rasa con el pasado, pero aclarar algunos puntos referidos sobre todo, en el caso del Papa, a la situación socioeconómica de la Argentina, al tema de los comedores, donde pese a las idas y vueltas con la Conferencia Episcopal Argentina, finalmente la semana pasada la ministra de Capital Humano, presente en la visita al Papa, no en la reunión a solas que tuvieron Milei y el Sumo Pontífice, arregló con Cáritas, que se iba a encargar, como las iglesias evangélicas, de distribuir alimentos. El punto acá es que también el Papa está preocupado por el aumento de la pobreza que genera
el estancamiento económico y la recesión directamente, claro. Claro, y la subida de la inflación. El plan de ajuste que lo ¿Cómo que impacta? busca es frenar la inflación, pero para eso por delante tiene una recesión, que todos los economistas ven como inevitable. El tema es si hay medidas compensatorias o no y quién paga la mayor carga de ese ajuste que está pegando la mayor caída del salario real en 30 años en los últimos 2 meses, fundamentalmente en los sectores informales, y hay una caída de ventas, después vamos a mostrar, y del consumo, que es mayor que en la pandemia. Por eso el presidente argentino insistió mucho en las medidas que se vienen tomando para reforzar los planes sociales. La asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, para justamente paliar, en ese caso, la situación de los más caídos del sistema. También lo que me contaron es que se extendió la conversación porque querían aclarar ambos el tema famoso de la justicia social, a la que fue tan crítico también el presidente no hace tanto. De las definiciones de Milei respecto a la justicia social. Exactamente. A ver, recordemos lo que habían sido los insultos de Milei con el Papa. Esto fue justo previo, antes de la campaña electoral. Sí. A ver, mira. Esto que vamos a ver. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Bueno, eso era, si se quiere, esto era 2018. Sí, antes de dedicarse a la política. Efectivamente. Lo que sí fue más cercano fue la entrevista con Carson Tucker, el polémico entrevistador de Twitter, ex conductor de la cadena Fox. Hace unos meses, en plena campaña electoral, creo que fue después de las PASO incluso, concedió esta entrevista y de nuevo volvió a apuntar contra Francisco. You've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. La otra entrevista que dio la vuelta al mundo, me parece que eso quedó zanjado con la visita del presidente al Vaticano, ¿no? Algunos lo veían, pero decía una cosa y ahora dice todo lo contrario. Yo lo veo como un gesto, si se quiere, de flexibilidad. De ahí es donde hay que parar el carro y en todo caso reflexionar y cambiar de posición. Porque cambiaron las circunstancias. Es el presidente de la Argentina y el Papa es el representante de una religión que tiene más de 1.000 millones de feligreses en el mundo y además es argentino. Me parece que ahí Javier Milei ha mostrado un cambio importante, ¿no? Sí, y el Papa también ha sido muy condescendiente en el sentido de, es parte también de la religión católica, ¿no? Y no solamente condescendiente, sino que Jorge Bergoglio fue el que le abrió las puertas a este arrepentimiento de Milei. Recordemos que cuando gana las elecciones, es Bergoglio, es el Papa el que lo llama a Milei, el que lanza el puente con Milei para hablar por teléfono, cosa que hicieron a través de alguien muy cercano del Papa, que no pertenece a la política, y que llamó a Ramiro Marra,
y que ahí hicieron contacto y habló directamente el Papa con el oftalmólogo. El oftalmólogo, del Papa. exactamente. Sí, alguien muy conocido, acá también Sí, entonces oftalmólogo de empresarios. ya locales. había habido un gesto del Papa para el hijo pródigo, para la parábola del hijo pródigo, ¿no? El que vuelve al redil arrepentido de lo dicho, de lo hecho. Esto me parece de contención importante, ¿no? No solamente desde el punto de vista, si se quiere, como señal al mundo, sino también de contención emocional para el presidente, el que dio el Papa Francisco. Está Gustavo Guillerme en Roma, es presidente del Congreso Mundial para el Diálogo Interreligioso, alguien que conoce bien al Papa, de hecho estuvo ahí en estos días, tanto con Milei, con Karina Milei, con Diana Mondino, pero también con el Papa Francisco. Gustavo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Baxi, por llamar, y buenas noches a los que están presentes en el piso y al público. Bueno, vos te sorprendiste, digamos, de el tono con el cual el Papa trató a Javier Milei y la duración, cuánto fue hoy la audiencia, cómo trató más allá del protocolo a Javier Milei. Sí, yo creo que el Papa ha demostrado, ha enviado un mensaje no solamente a la Argentina, sino al mundo, atendiendo en audiencia pública más de una hora 10 minutos, cuando, como decían recién, las audiencias públicas, las audiencias privadas, y oficiales duran 25 minutos. Yo creo que fue un mensaje del Papa Francisco, no solamente a Milei, sino al mundo también, y por supuesto a los argentinos. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Qué es lo que busca con esos gestos el Papa, más allá de que, porque digo, vos lo conocés al Papa, tengo entendido que es una persona también muy, muy afable, sobre todo con las personas que le caen bien, pero ¿a qué atribuís, digamos, que haya enviado esa señal? Mira, yo creo que el Papa lo que está buscando es que realmente la Argentina, los argentinos, encontremos la paz, nos unamos un poco más. Basta con esta grieta que ya lleva más de 20 años. Yo creo que a él como argentino le duele mucho ver la Argentina que ve, como nos duele a nosotros. O sea, tener la Argentina de hoy no es bueno para ninguno, menos para los más necesitados, con un 50% de pobreza. Yo creo que el Papa está buscando que los argentinos nos encontremos y creo que él está demostrando con esta señal que dio hoy y también con la que dio el día de ayer cuando lo recibió, que lo fue a saludar. Realmente demostró que es un grande, demostró que es un líder, es uno de los 5 líderes más importantes del mundo y realmente demostró la muñeca política que tiene Bergoglio. Embajador, ¿con qué sensación usted tiene acceso al Vaticano? Sabemos que también tiene acceso al actual gobierno argentino, habla con gente de ambos lugares. ¿Con qué sensación se quedó usted recogida de la reacción que generó post-reunión, tanto en Javier Milei como en el Papa Francisco, el encuentro que tuvieron? Mira, yo primero te voy a contar lo de ayer. Yo ayer estaba a 3 metros de Javier sentado y realmente pude escuchar cuando el Papa Francisco lo saludó. Primero ¿cómo te puedo decir? Esa complicidad, esa mirada, esa sonrisa que había entre los dos. Por supuesto, yo creo que Bergoglio lo hizo, el Papa Francisco lo hizo para romper el hielo, que Javier llegara hoy más relajado a la audiencia, pero me gustó es que fue como paterno cuando Javier le dijo, ¿te puedo dar un beso? Sí, hijo, por supuesto. Y era como decía recién ahí en el estudio, el famoso hijo prodigio. Yo creo que Francisco lo que demostró es que acá tenés a un padre para que te aconseje, contá conmigo, ¿me entendés? Yo creo que fue eso. Y por supuesto yo creo que tanto del gobierno argentino como del Vaticano, creo que de ambos lados están muy contentos con lo que fue el diálogo hoy entre el Papa Francisco y el presidente Milei. Gustavo Guillerme, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Fuerte abrazo. Ahí estaba Gustavo Guillerme desde Roma, el presidente del Congreso Mundial para el Diálogo Interreligioso. Tarde en Roma, Hay que estar despierto a esta hora. No, claro, y estuvo ahí al lado de Milei y también del Papa. Bueno, estuvo todo el tema de la canonización de Mamá Antula, también estuvo el gobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Jorge Macri, también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero muchos otros políticos. El centro fue Milei hoy, ¿no? En la audiencia esta con el Papa Francisco. A ver, quiero poner el segundo tema. Ahora vamos a hablar con Martín Angulo del DNU, que es lo que queda en pie, si hay algo en pie del DNU de
de Javier Milei y las 4 causas del DNU que están en la Corte Suprema de Justicia, si puede haber ahí alguna definición. Y también quiero hablar de Macri, ¿no? Si efectivamente Macri está planeando un desembarco en el gobierno de Javier Milei, porque el expresidente está viendo un gobierno en crisis. Ahí donde Javier Milei ve un gobierno en su mejor momento, lo que escuchaban en las declaraciones anteriores, donde plantea que fue bárbaro, que no le hayan votado la ley ómnibus en algunos incisos y que él haya retirado el proyecto del Congreso porque eso desnudó a la casta que se opone y está en una guerra abierta con los gobernadores dialoguistas. Ahora vamos a contar los 4 gobernadores, 3 de los cuales se supone que eran los que le garantizaban a conformar gobernabilidad. Otro no, digamos, obviamente es un opositor como Axel Kicillof, pero está en una pulseada fuerte con gobernadores, con radicales, con peronistas no kirchneristas. Bueno, si efectivamente eso va a terminar en un acuerdo en los próximos días entre Milei y Macri y qué características tendría ese acuerdo. Pero antes, fíjense en qué contexto se está dando esto, ¿no? Ahí donde Macri ve un gobierno en crisis y dice, tengo que intervenir. Macri planteaba que esto iba a pasar en marzo, o a mediados de marzo, abril, y considera que esto se adelantó a partir de la derrota en el Congreso. Y Milei dice, no, Macri, podemos hacer un acuerdo con el PRO en el Congreso, pero no necesito tener funcionarios del PRO en mi gestión. Esto se da en un contexto para la política económica en el cual efectivamente el plan Caputo está reduciendo la cantidad de pesos que hay en circulación en la economía, porque vía licuación inflacionaria y freno nominal de los gastos, a base de licuación y motosierra, cuando es el pago de transferencias a provincias o de obra pública, o la quita de subsidios, está logrando achicar y cerrar el déficit fiscal. De hecho, los 2 primeros meses del año seguramente va a haber un equilibrio financiero, es decir, va a haber superávit primario, operativo, y tal vez superávit aún contando los intereses de la deuda. Como se ven en esos gráficos, efectivamente el gobierno está teniendo un superávit. Fíjense, esto es enero desde 2007 y de nuevo, esto no ocurría desde el año 2007, hay un superávit, es decir, los gastos son menores que los ingresos. Y esto es porque los ingresos se están ajustando vía inflación, la recaudación, y los gastos se están licuando. Es decir, no hay aumento para jubilados. Los jubilados vienen perdiendo 30% en 2 meses frente a la inflación. Los empleados públicos un poco menos. Los planes sociales equivalente a lo de jubilados. Es decir, hay una gran licuadora en marcha. Y del otro lado, el Banco Central está comprando una gran cantidad de dólares. Ha comprado casi 7.000 millones de dólares desde el 13 de diciembre. Todos los días compra dólares. En parte porque sigue el cepo y está pagando muy poquito de importaciones. Solo el 25%, menos de la mitad de las importaciones que se realizan está pagando. Y en parte porque hubo una devaluación muy fuerte, es decir, subió el dólar oficial de 3.50 a 800 y eso le está permitiendo acumular dólares en el Banco Central. Es decir, hay menos pesos y más dólares. Algunos dicen que esto lleva, después van a ver, hoy Caputo volvió a hacer un guiño, a que en algún momento tal vez Milei se quiera jugar a dolarizar directamente la economía. Y la inflación está en un sendero descendiente muy lento, pero descendente al fin. Del 25% de diciembre, es probable que esté abajo del 20% en enero, es probable que esté alrededor del 15% en febrero, y el gobierno quiere llegar en un momento a un dígito, abajo del 10%, no se sabe cuándo, pero quiere llegar a un dígito. Ahora, eso se está logrando a costa de una recesión muy grande. Es decir, los precios están aumentando, pero no aumentan tan rápidamente como antes, porque las ventas están derrumbadas. Fíjense estos números de ventas que mostramos los otros días. Es decir, es una caída de ventas del consumo mayor que en la época de pandemia. Patentamiento de motos, patentamiento de autos, el índice de la construcción, los despachos de cemento, las ventas minoristas, casi 30% de caída.
la caída de venta de alimentos 37%, la caída de venta de medicamentos arriba de 45%. Es una recesión muy, muy grande. Y el salario, aún de los trabajadores en blanco, que son los que vienen más o menos acordando paritarias, también está con la caída más grande en los últimos 30 años. De 1990 no se veía, se ve acá la caída, esto es entre diciembre y enero, una caída del salario real en blanco de los trabajadores registrados enorme. De hecho, acá no está todavía el mes de enero, pero es probable que en enero, a valores de hoy, el salario esté en el mismo nivel que estaba en el 2001, acá abajo. A valores de hoy, estos 410.000 pesos del salario privado registrado, que es los salarios más altos, es equivalente a lo que puede estar muy probablemente en enero. Este es el dato de diciembre de la consultora 1816. Es decir, todo ese combo lleva a preguntarse si resiste la calle. Es decir, si el plan económico puede sostenerse en el tiempo y básicamente es, bueno, si va a haber en algún momento reacción social o no. Ya sea de los sindicatos, ya sea de los jubilados, ya sea de las organizaciones sociales, porque claramente estos meses está aumentando la pobreza. Era algo que también, o de los sectores de clase media, que a partir de febrero empiezan a tener los aumentos de servicios. Tarifas públicas, servicios privados, en marzo colegios. Bueno, toda esta discusión viene a cuento de si en este momento el gobierno está, si bien teniendo buenos resultados en términos de lo que esperaba, tener menos peso en la economía y más dólares en el Banco Central y algún sendero descendente de la inflación, si en este momento la estrategia debe ser acordar con sectores de la oposición dialoguista, no kirchnerista, o si la estrategia debe ser la que planteó Milei el otro día. Y me parece que hay una diferencia bien clara entre lo que cree Mauricio Macri y lo que cree Javier Milei, ¿no? Están transmitiendo distintos voceros del presidente Milei que el presidente considera que las cosas están saliendo bien, que el otro día no fue una derrota en el Congreso, sino que fue un triunfo, demostrarle a la gente dónde estaba la casta, que la casta estaba en el gobernador de Córdoba, en el gobernador de Santa Fe, en los gobernadores de Salta, los gobernadores de la oposición dialoguista que le decían te vamos a hacer pasar las leyes y no le votaron algunos incisos, y que además su gabinete está gestionando bien. Y en este contexto me parece que Macri piensa todo lo contrario y parte del establishment económico y considera que el gobierno está en crisis, que Milei se está debilitando, está perdiendo capital político y que le falta gestión, que le falta hombres de peso tanto en el Congreso como en el gabinete para gestionar las reformas que ambos coinciden hay que hacer en la Argentina. Javier. En ese sentido, se va a producir esta semana el regreso de Mauricio Macri a Buenos Aires. Mauricio Macri está instalado en Villa Langostura desde las fiestas, donde pasó allá con su familia en una hermosa casa que tiene en la orilla del Nahuel Huapi, y va a volver a Buenos Aires con una muy nutrida agenda que incluye entrevistas televisivas, que incluye reuniones de alto nivel en el PRO para tratar estos temas, porque el expresidente está convencido que no solamente falta gestión por algunas cosas que se entera, por algunos empresarios que le avisan, por algunas segundas, terceras líneas del gobierno que pertenecen al PRO, aunque no haya un acuerdo institucional para participar del gobierno, no hay cogobierno, y según Milei tampoco lo va a haber. Y el punto es que el expresidente está preocupado por este planteo que vos hacías, Maxi, de cuánto dura sin volumen político la capacidad del gobierno de sostener el ajuste, de sostener la motosierra del recorte y la licuación de pesos vía salarios, jubilaciones, planes sociales, etc. El punto acá es que Macri viene por un deseo de que se incorpore orgánicamente gente del PRO, que para Macri está probada en la gestión. Uno de ellos es el caso Ritondo en la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que ya había intentado en vano Mauricio Macri, y trata de no hacerlo responsable a Milei, sino a Guillermo Francos, del fracaso
de esa gestión por la cual termina aterrizando Martín Menem al frente de la Cámara Baja. Pero también con la posible llegada de otra gente al gabinete, a lugares que quedaron vacantes, como ANSES, como la Secretaría de Minería, como el Ministerio de Infraestructura, donde Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, todavía no fue formalmente despedido, no se publicó nunca en el boletín oficial su salida, con lo cual sigue siendo ministro de Infraestructura. Es decir, hay una cantidad de nombres que Macri quiere aportarle al presidente. Me dicen que ¿Crees que vayamos repasando? Porque está... ¿A quiénes quieren poner? Primero, claro, el tema de la Cámara de Diputados, sí, ¿no? Donde todos posan las miradas en Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que es un hombre de La Libertad Avanza. Sí. Y Macri quiere entronizar ahí a Cristian Ritondo. Exactamente. No alcanza solamente con que lo proponga el gobierno a Ritondo. También hace falta que los diputados y las diputadas vuelvan a levantar la manito, como hicieron antes del 10 de diciembre, para ver si eligen al postulante que propicia el gobierno, en este caso un nuevo postulante, o no. Es decir, tiene que contar con el aval de la Cámara. La Cámara elige formalmente a sus propios líderes. Entonces, acá no solamente hay que arreglar entre La Libertad Avanza y el PRO, en este caso entre Milei y Ritondo, entre Milei y Macri, perdón, sino que también lo tiene que avalar la Cámara de Diputados. Y Milei no quiere saber nada con esta movida. Y tengo entendido que Karina Milei tampoco quiere saber nada con esta movida. Bueno, veamos el segundo tema, que es la jefatura de gabinete, donde Macri directamente dice hay que intervenir el área clave, sí, que es la jefatura de gabinete, la mano derecha del presidente. Insisto, distintos voceros, anticipando el regreso de Milei a la Argentina, mientras buscamos la placa de la jefatura de gabinete, vienen planteando, Milei quiere un acuerdo en el Congreso. Solo en el Congreso. Con Macri. Uno dice, pero ¿para qué acuerdo? Si ya los diputados del PRO le votaron absolutamente todo, no hubo uno solo del PRO que no votara a favor de la ley ómnibus, incluso en particular, en el articulado. Pero no quiere Milei que forme el PRO parte del gobierno de manera orgánica. Considera que Macri es el pasado, que él es el futuro. Considera que darle varios ministerios de manera orgánica al PRO sería agitar el fantasma de Alberto Fernández, digamos, de Milei títere de Macri. Sí. Y considera además que Macri no está bien en las encuestas. No, para nada. Considera que Macri o parte del PRO, él puede hacer una alianza en el Congreso siempre que él muestre que sigue denunciando a la casta y a todos los políticos y no abrazarse a Mauricio Macri. Exactamente, y que va para adelante. El planteo acá que viene desde el PRO es que supuestamente para reemplazarlo a Nicolás Pose, que hay que decirlo, empieza a recoger cada vez más críticas dentro del propio gobierno, por su perfil bajo, porque no habla, porque no se lo ve actuando de la manera como actúan otros ministros. Fíjense lo que dicen algunos del PRO que no son del riñón de Macri, ¿no? Algunos gobernadores, ¿cuántos tiene? 10 gobernadores juntos por el cambio, y el PRO ¿cuántos tiene? 4. 3. 3 gobernadores. Bueno, lo que dicen incluso es, miren, es necesario que Macri entre con sus gente, con sus hombres al gobierno, porque no hay gestión. El jefe de gabinete está pintado, no mueve un expediente. Hay también crítica del establishment económico que dicen no está a la altura de la jefatura de gabinete para gestionar el día a día. Y están pidiendo por Guillermo Dietrich. Exactamente. Que en su momento también había recibido el exministro de Transporte de Macri, muchas críticas, pero fíjense, Macri lo está proponiendo a Dietrich para la jefatura de gabinete. Sí, Dietrich, que ya había tenido una experiencia no solo en el gobierno de Macri, sino en la campaña electoral, una vez que fue derrotada Patricia Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio, Dietrich pasó, a pedido de Macri, a trabajar en la fiscalización
de lo que sería luego el balotaje, la segunda vuelta. Y de hecho, desde ese lugar se esperaba que aterrizara en el gabinete, pero la verdad es que no hubo un acuerdo finalmente macro político entre Milei y Macri. Por más que uno pueda decir, bueno, pero está Bullrich, está Luis Toto Caputo, sí, pero no forman parte de un acuerdo macro. De hecho, Macri todo el tiempo dice, son acuerdos individuales. Y de hecho está un poco dolido por alguno de esos acuerdos individuales. El ministro de Interior. Otro de los lugares, sí, es el más detestado por Mauricio Macri. Guillermo Francos es un infiltrado peronista en el gobierno de Milei para el expresidente Mauricio Macri. Quien lo hizo entrar a Scioli al gobierno. Exactamente, y es el que lo responsabilizan por haber evitado que Ritondo fuera el presidente de la Cámara de Diputados, entre otras situaciones. Quieren para sucederlo a Diego Santilli, el ex precandidato a gobernador. Pero Milei salió a decir este fin de semana que Guillermo Franco es su amigo y está firme como rulo de estatua. Exactamente. Salió a decir Milei. Estuvo en la visita al Papa. Hay que decirlo, Guillermo Franco fue alumno del Papa en la Universidad de El Salvador. Resistiendo el avance. Totalmente. ¿No? Y es cierto quien tejió acuerdos con el peronismo no kirchnerista para la continuidad de los cargos. Y después está todo el tema de capital humano y la ANSES. Exactamente. Macri imagina que María Eugenia Vidal podría ser una gran ministra de Capital Humano. Tiene el antecedente de que había sido ministra de Acción Social, de Desarrollo Social en la ciudad, con el jefe de gobierno porteño. Yo digo, está bien todas las intenciones, probablemente buenísimas intenciones del expresidente Macri. Milei no se va a sacar de encima a Sandra Petovelo. Es amiga personal, es la única a la que él públicamente dijo que tenía la billetera abierta. Vive en Olivos, como Nicolás Pose, viven en Olivos. ¿Y hay posibilidad de que acepte a Vidal en ANSES? Ahí lo que dicen es que ahora quiere un técnico. Yo quiero ver, porque ANSES no quiere cederle. Claro, además no olvidemos, Maxi, la principal administración del Estado. La mayor, el lugar con más fondos de toda la administración pública nacional se llama ANSES. Aparte se lo vas a dar. Barbaridades que decía Milei de Vidal también, sí, ¿no? Y además se lo vas a dar a alguien del macrismo, así, digo, lo veo difícil. Fíjense, ya vamos a ir a la tanda y cuando hablamos vamos a hablar con Martín Angulo del tema Corte Suprema y también más datos de economía, pero fíjense cuando Milei establece el discurso de nosotros o la casta, ¿no? Y que considera hay un nuevo relato, digamos, es enfrentarse a los gobernadores. Después vamos a contar un poquito el tema de los gobernadores, pero también algunos diputados radicales como Martín Tetaz, del radicalismo, ideológicamente bastante cercano a Milei desde el punto de vista económico, pero que el fin de semana en las redes sociales, pero le dieron los seguidores de Libertarios con todo. Con el argumento incluso de que había bajado la cuenta porque en algún momento Tetaz había planteado que era, si Milei quería gobernar y no tenía diputados, iba a tener que hacer un toma y daca de cargos, con ministerios y todo eso. Bueno, fíjense cómo Tetaz ratifica, no solamente no bajó su cuenta, sino que dice que Milei hizo un toma de daca con cargos y que esto queda demostrado en sus últimas decisiones. Fíjense, le dio la caja más importante, el ANSES, al peronismo cordobés. Está hablando de Osvaldo Giordano, a ver si tenemos el destacado ahí. Y la Secretaría de Minería al gobernador salteño, a Gustavo Sáenz. Pero como no le cumplieron, los rajó, reconociendo que los echaba porque los diputados de Córdoba y Salta no le habían votado la ley. La verdad que es muy fuerte eso. A ver si se ve el resaltado, porque efectivamente es así. Lo nombró a Osvaldo Giordano en el ANSES como parte de un acuerdo, supuestamente un toma y daca con el gobernador de Córdoba, y a Flavia Rollón en la Secretaría de Minería con el acuerdo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para que lo acompañen. Como no lo acompañaron algunos incisos, los rajó. Entonces, plantea Tetaz, ¿no le importa que realmente sean los mejores funcionarios? El arreglo era el ministerio a cambio de votos. Y parece que sí, porque era evidente.
Los rajó cuando no le votaron. ¿Qué tiene que ver Giordano, el funcionario, aparte clave, un hombre que viene de la época de Cavallo, digamos, de mucho conocimiento? ¿Qué tiene que ver con que lo rajen después de que no le votó los diputados de Yarlora? Y en el caso de Flavia Arroyón, la secretaria de Minería. Hubo ahí un toma y daca. Lo que pasa es que el toma y daca le salió mal. Y dice Tetaz, con los peronistas tucumanos, estamos hablando de Jaldo, el gobernador de Tucumán, ex kirchnerista a ultranza, le fue más fácil. Sacó de la ley la reforma del mercado azucarero porque la libertad avanza, pero cuando llega a Tucumán no entra. Es decir, lo que plantea es cierto, los 3 diputados de Tucumán votaron todos los incisos. Fueron mucho más disciplinados que los diputados de Juntos por el Cambio, por los ejemplo. 3 de Jaldo, porque claro, hay 2 los diputados radicales. Hay dos peronistas por Tucumán, claro, que se mantuvieron en Unión por la Patria y votaron en contra. Los 3 del gobernador. Los 3 de Jaldo, los 3 del gobernador votaron, que eran que se abrieron por la Patria, y votaron los 3 incisos. ¿Sí? Ahora, un toma y daca. Le pagaron bajando un capítulo de la ley. Entonces, ojo con este tema, porque evidentemente la política sigue siendo el toma y daca. El tema es si es un toma y daca eficiente o no. Por lo visto, en algunos casos cumplen y en otros casos no cumplen. Ahora, sería bueno que eso se transparentara, es decir, que si hay un toma y daca de este estilo, o plantea Tetaz algo muy fuerte, que dice que al PRO le pagaron los votos a favor con 2 ministerios, con el de Burrich y el de Petri. Que es radical. Que es radical. Que es de su partido. Al otro día de asumir, Javier Milei les dio 2 ministerios a Patricia y a cambio de los votos del PRO en el Congreso. Y efectivamente cumplieron, porque estuvieron los votos del PRO. Ahora, ese es un toma y daca de la política. Digo en el sentido de que es parte de las negociaciones de la democracia. Estaría bueno que lo transparenten esto. Todos. Los que reciben los favores del gobierno nacional y el que hace los acuerdos. Que me imagino, no sé si será Milei o Franco, o no sé, alguno. O Santiago Caputo. O Santiago Caputo. No te olvides, Santiago. Uno de los que también está en la mira de Mauricio Macri. También está en la mira de Mauricio Macri. Sí, señor. Gabriel Prosperi está en Caballito. Ahí hay un corte de luz. Gabriel. Gabriel. ¿Estás ahí, Gabriel? Esto tiene que ver con el incendio de una subestación. Sí, de sur, exactamente. A ver si volvemos con Gabriel. Díganme cómo está el móvil. Bueno, estos son los gobernadores que Milei tiene en la mira. El gobernador Yarlora de Córdoba, el gobernador Puyaro de Santa Fe, el gobernador Kicillof, pues un clásico, es el antagonista, y el gobernador, algunos dicen, de Mendoza, Alfredo Cornejo, que salió el sábado con declaraciones fuertes contra Milei por el corte de los subsidios del transporte en las provincias. Eso va a obligar a muchas provincias a subir el boleto que ya era caro, era el valor que tenía, 350, 400, en otros casos corrientes 600 pesos, y si no ponen subsidios adicionales se iría a 1.000 pesos. En ese caso salió muy duro, lo estoy tapando justo a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, radical. Estamos hablando de 2 radicales, un peronista no kirchnerista y un kirchnerista. Bueno, y hoy acaba de salir muy fuerte, son 4 provincias clave, ¿no? Porque son las provincias, si se quiere, más grandes. Sacando la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Núcleo, ¿no? Y además, claro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, estamos hablando de... pero claro, es también lo que evalúa Milei, es también el electorado de Milei. Total. Entonces, está pulseando y planteando que son parte de la casta, aunque no lo manifiesten y se planteen como dialoguistas o que quieran colaborar. Y acaba de salir un comunicado muy duro de la Unión Cívica Radical. Sí, acaba de salir un comunicado que en realidad refleja una nota que los diputados radicales le enviaron a Martín Menem. ¿Para qué? Para exigirle al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que designe
a los 8 integrantes, a los 8 representantes de la Cámara Baja en la famosa comisión bicameral que analiza los DNU. Hasta ahora el Senado designó a sus 8 integrantes, pero hay 16, faltan los 8 diputados y Martín Menem no movió un solo papel para hacerlo. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, en el gobierno y en algunos pasillos del Congreso creen que lo que hay detrás de esto es una intención, no solamente del radicalismo, de voltear el DNU. De tanto en el Senado como en diputados que se voltee el DNU, con lo cual ahí entraríamos en un problema bastante más grave que el de la ley ómnibus. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que Martín Menem se va a tomar su tiempo, obviamente en sintonía con el gobierno, no es algo que decida Martín Menem, ni mucho menos. Pero los radicales han decidido apretar el acelerador, pisar a fondo, para exigirle al presidente de la Cámara de Diputados que se arbitren los mecanismos para designar a la comisión que representa a los diputados. ¿El DNU está en la Corte Suprema de Justicia, Martín? Tiene 4 causas hoy, Maxi, la Corte Suprema para tratar los reclamos contra el DNU y con la expectativa de qué es lo que pueda llegar a ser, porque la Corte dijo todo lo voy a analizar después de la feria judicial, feria que terminó la semana pasada. ¿Cuáles son esos expedientes? El primero que tuvo la Corte es el caso que presentó la provincia de La Rioja, que está objetando todo el texto del decreto de necesidad y urgencia, y en ese caso el procurador general Eduardo Casal, que es el fiscal de la Corte, dijo que la Corte tiene que intervenir, que es un tema de competencia de la Corte para resolverlo. La otra provincia que también llevó una causa al máximo tribunal es Misiones. Puntualmente Misiones lo que está reclamando son las reformas que el DNU hace al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hay un tema ahí que tiene que ver con la regulación del precio que obtienen los pequeños productores, entre otros cambios. Y las otras 2 causas que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación son las medidas cautelares que tienen suspendida la reforma laboral del DNU. Hoy el DNU está vigente, pero tiene algunos aspectos, te diría que el más importante son las reformas laborales, que están suspendidas por estas medidas cautelares. Y lo que tiene la Corte son las causas que iniciaron la CGT y la CTA. Todo esto tiene un trámite dentro de la Corte Suprema. Yo no esperaría una resolución en lo inmediato de los jueces de la Corte Suprema, y yo creo también que todo se irá calibrando respecto de cómo juegue la política, respecto de lo que contaba recién Javier, de lo que pueda llegar a pasar en el Congreso con el decreto de necesidad y urgencia. Te voy a preguntar un ratito del avión venezolano, sí. Pero está Prosperi ahora sí en Caballito. Gabriel. Exactamente, Maxi, buenas noches. Bueno, realmente sigue la pesadilla para cientos de familias aquí en el barrio justamente de Caballito, donde se ha cortado la luz. Fíjate que está cortada la avenida de Victorio, estamos en la calle Biel, o en la esquina de la calle Biel. Obviamente están reclamando la resolución de este problema que los tiene, como dice este cartel, con 72 horas sin energía eléctrica. La noticia buena a medias, si se quiere, Maxi, es que el clima ha dado un respiro porque realmente ha bajado mucho la temperatura y entonces no se hace tan necesaria la actividad de los aires acondicionados, teniendo en cuenta la cantidad de calor que tuvimos en los últimos días. Sin embargo, la gente necesita, obviamente, la luz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mayor, hay edificios muy altos aquí en esta zona. Aquí nosotros estamos iluminando con el foco de la cámara, pero si apagáramos el mismo no se vería absolutamente nada. Una verdadera boca de lobo. Hay servicios de emergencia del gobierno de la ciudad dispuestos con agua, por ejemplo, con máquinas para cargar los celulares, para que los vecinos puedan cargar su celular, pero realmente la situación es realmente insoportable para toda esta gente que sigue cortando la calle, sigue cortando aquí, se va a quedar toda la noche si es necesario. ¿Cuántas cuadras son el corte? ¿Cuántas manzanas? Acá tenemos por lo menos 5 manzanas. Fíjate, aquí sobre la calle Biel, te voy a mostrar, nos voy a poner sobre la esquina, en la boca calle, Maxi. Fíjate que para allá tenemos 2 cuadras sin luz y hacia mi derecha tenemos otras 2 cuadras sin luz. Hacia mis espaldas tenemos también otras 2 cuadras y como vemos de allí ya tenemos 100 metros con luz. O sea, tenemos 5 manzanas por lo menos aquí en esta zona, pero nosotros veníamos recién del barrio de Boedo y en Boedo también hay sectores con casi nada de luz, porque realmente hay muchas manzanas también con la luz cortada. Bien.
Gracias, Gabriel. Ahí está Gabriel Prosperi. Bueno, ¿qué pasó con el avión venezolano? El avión venezolano iraní se fue definitivamente del país, ya llegó a los Estados Unidos. Era el avión que había venido al país en junio del año pasado con tripulantes venezolanos e iraníes y una sospecha que tuvo su causa judicial de que podrían haber estado haciendo espionaje ilegal con fines de terrorismo. Una causa judicial determinó que eso no ocurrió, que no venían con ese fin, pero el gobierno de los Estados Unidos tenía un embargo sobre esa aeronave que se la reclamó a la justicia argentina. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decomisó el avión. Estuvo durante todo este más de año y medio, o un poco menos de año, sí, más de un año y medio, esta vez de junio del 2022, en el país decomisado. Hoy a la madrugada, agentes de los Estados Unidos se lo llevaron para que siga su curso en Estados Unidos. Exactamente. Colegas, gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariana Contartesi en A24. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, chau. Pásenla bien.